doctor Omar Vázquez Sánchez. Voy a hacer una muy breve síntesis de su trayectoria académica. Actualmente es el coordinador del CIJURET. Bien, es doctor en Derecho con mención internacional por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Su tesis doctoral titulada Teorías neoconstitucionalistas fue dirigida por José Juan Morezo y fue evaluada por Luigi Ferrajoli, Susana Pozzolo y Juan Ruiz Manero, quienes decidieron otorgarle la máxima calificación sobresaliente cum laude. En 2006 cursó el Máster Universitario Iberoamericano de Estudios Jurídicos y en 2011 el Máster Oficial en Derecho de la Globalización y de la Integración Social, ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, España, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su calidad de nivel 1. Pues, doctor Omar Vázquez Sánchez, lo recibimos con un fuerte aplauso y por favor inicie su disertación. Muchas gracias, querido doctor. Se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Les saludo con mucho gusto. Y bueno, en principio quiero agradecer la invitación tan generosa que me formuló para participar en estas extraordinarias jornadas que ya, por supuesto, son no solamente de remembranza, sino verdaderamente significativas para la cultura jurídica de nuestro país y bueno, pues más allá del mismo. De modo que felicito al doctor Rafael Sánchez por esta actividad, por esta intensa actividad y sobre todo fructífera actividad. Quiero efectivamente dar cuenta de este tema que, como ustedes pudieron observar, pues en mi trayectoria, particularmente en el desarrollo de mi tesis de doctorado, pues me ocupé del concepto, del término neoconstitucionalismo. En ese trabajo que después fue publicado por la editorial Palestra, desarrolla algunas ideas, no solamente que, digamos, agrupan los debates sobre esta expresión, sobre el neoconstitucionalismo, sino particularmente, pues, desarrolla algunas cuestiones muy vinculadas a la cultura constitucional mexicana. Y bueno, pues a propósito de la reforma del año pasado, quiero, pues, presentarles estas ideas de las cuales, bueno, voy a dar estas caracterizaciones. Como ustedes saben, la reforma constitucional del 2024 ha despertado intensas pasiones. Unos la ven como la gran democratización de la justicia, necesaria democratización de la justicia, dicen ellos. Otros como una regresión institucional, sobre todo por los riesgos que implica la independencia judicial. Yo quisiera preguntarles en esta intervención que si es posible explicar esta reforma a partir de la cultura jurídica neoconstitucionalista que en gran medida dominó las últimas décadas en México y por supuesto en América Latina. Debo decir que el neoconstitucionalismo nos enseñó a mirar la Constitución pues como una norma viva, como algo importante dentro de nuestras sociedades, cargada de valores, de principios, y que particularmente confió a los jueces la garantía de los derechos ahí expresados. Convirtió, por supuesto, a la argumentación jurídica en esta pieza fundamental para hacer efectivos tales derechos. Sin embargo, esto es importante destacar, la reforma en 2024 parece decir todo lo contrario. 1, desconfiar de los jueces. 2, preferir la voluntad popular. Y 3, por supuesto, reinterpretar la idea de la soberanía del pueblo como un elemento importante a tener en cuenta en la interpretación, sobre todo del texto constitucional. Entonces, ¿estamos frente a una consecuencia o frente a una reacción del neoconstitucionalismo? Hay, por supuesto, una serie de motivaciones jurídicas, políticas y culturales implicadas en la reforma que vale la pena tener en cuenta para contextualizar muy bien lo que estoy tratando de reflexionar. En este sentido, conviene recordar
las motivaciones, sobre todo políticas, pero también jurídicas, expresadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la exposición de motivos de esa reforma. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador decía básicamente que, y cito, el Poder Judicial ha sido capturado por élites jurídicas y políticas. Fin de la cita. Y que la única forma de devolverle la legitimidad era, por supuesto, abrirlo al pueblo mediante la elección popular de ministras, magistrados y jueces, tanto en lo federal como en lo local. Esta narrativa combina tres tipos de argumentos, por supuesto jurídicos, pero también políticos y sobre todo también culturales, porque tiene que ver con la percepción que la sociedad tiene, por supuesto, de aquellas personas que aplican el derecho. Detrás de esta retórica se percibe claramente una reacción contra los efectos de lo que yo llamo la cultura neoconstitucionalista, concretamente contra cierto activismo judicial, contra la judicialización de la política y, por supuesto, contra la creciente autoridad de los tribunales en la vida pública, siendo ellos los jueces, los amos del derecho, dicen algunos autores. Entonces, si el neoconstitucionalismo deposita su fe en los jueces, la reforma deposita la suya en el pueblo. Y aquí hay, por supuesto, una aparente contradicción. En los debates parlamentarios también escuchamos por actores políticos relevantes frases reveladoras como esta que cito. Los jueces no pueden decidir sobre lo que le corresponde al pueblo soberano. Otra dice, por ejemplo, la Corte se ha convertido en un poder político sin legitimidad democrática. Esa es una crítica, creo yo, frontal al modelo de justicia constitucional que, sobre todo desde el 2011, había convertido a los jueces en guardianes de los derechos fundamentales. Es decir, es una crítica directa contra la cultura neoconstitucionalista. Pero en específico, ¿qué es la cultura neoconstitucionalista? ¿Qué entendemos por ella? Bueno, el neoconstitucionalismo, además de ser un paradigma teórico del derecho, de reciente, digamos, creación, conformación, alguien dice que es un paradigma que está más bien en formación antes que estar ya definido, y otros dicen, por supuesto, que se trata de un concepto que verdaderamente no tiene forma de definirse. Más allá de esto, podríamos decir que el neoconstitucionalismo es una cultura jurídica que transforma, por supuesto, de algún modo y en algún sentido, la enseñanza del derecho, que por supuesto transforma nuestras prácticas argumentativas y de algún modo también transforma ciertas prácticas jurisdiccionales. Según estas tres ideas, entonces el neoconstitucionalismo y su cultura transforma, por supuesto, la idea de la Constitución, teniendo esta como una norma suprema y valorativa, no solo organizativa del poder, sino que es un documento que incorpora los valores y los principios más importantes del orden jurídico. También, por supuesto, indica que la cultura neoconstitucionalista afirma que el juez es garante activo de los derechos y que, por supuesto, todo el ordenamiento suele estar constitucionalizado. Las materias civil, penal, administrativa, fiscal o cualquier otra que nosotros identifiquemos no escapan del efecto que tiene como un efecto de irradiación la Constitución. Esa cultura, por supuesto, impulsó una ética del razonamiento público y una confianza en la racionalidad que nos ofrecen los jueces. Pero como toda hegemonía intelectual, generó ciertas resistencias. En muchos sectores se percibió que el juez constitucional se convirtió en una élite tecnocrática capaz de invalidar decisiones políticas sin la legitimidad democrática directa. Ahí, por supuesto, radica la tensión central. La cultura jurídica neoconstitucionalista versus la cultura política de la reforma o la cultura popular que implementó la reforma. La primera define, por supuesto, y acepta como un pilar fundamental la independencia judicial, la supremacía de los derechos y el control de los poderes por medio de la razón pública, por medio de argumentos públicos. La segunda claramente reivindica de una manera muy enfática la soberanía popular y claramente desconfía del poder de los jueces como intérpretes supremos del texto constitucional. Ambas, la cultura neoconstitucionalista y la cultura implicada en la reforma del 2024, tienen una raíz común,
La crítica, por supuesto, al formalismo del siglo XIX, a este legalismo de tipo positivista, pero mientras el neoconstitucionalismo quiso emanciparse del legalismo, la reforma quiere emanciparse del judicialismo. Bien, podríamos decir que la reforma del 2024 es una hija de algún modo rebelde del neoconstitucionalismo, pues hereda su lenguaje transformador. El neoconstitucionalismo surge como un paradigma transformador de ese viejo legalismo, pero lo dirige contra sus propios fundamentos. Habla, por supuesto, de democratizar la justicia, pero sustituye la deliberación por el voto. Invoca los valores del pueblo, pero debilita los contrapesos que protegen los derechos. De modo tal que podríamos, en estos breves minutos, hacer estas reflexiones conclusivas. ¿Es el neoconstitucionalismo responsable de la reforma judicial del 2024? Bueno, pues como todo, y sobre todo en las ciencias sociales, depende. Depende de cómo entendamos responsabilidad. En un sentido histórico, sí, claramente es parcialmente responsable, porque el neoconstitucionalismo, al dotar a la Constitución no solamente de una fuerza moral y simbólica, sino que de algún modo trasladar la resolución de los conflictos más difíciles a un grupo, por supuesto, digamos, muy especializado, muy técnico, como son los jueces constitucionales, de algún modo hizo que estas disputas ya no fueran públicas, sino de algún modo solamente, digamos, discusiones muy técnicas. En este sentido, me parece que la reforma del 2024, sin embargo, nada tiene que ver con la cultura neoconstitucionalista, es decir, no es responsable la cultura neoconstitucionalista porque, digamos, la reforma contradice los principios esenciales del neoconstitucionalismo, particularmente la independencia, la supremacía de los derechos y la calidad y la posición que tiene la argumentación en todo este entramado. Podríamos decir que es un espejo invertido la cultura neoconstitucionalista reflejada en la reforma judicial de 2024. Por eso, más que culpar, esta es la idea central con la que cierro, al neoconstitucionalismo y a su cultura conviene reconstruir su sentido, reafirmando que la justicia constitucional, por supuesto, no es un privilegio de una élite, pero tampoco debe ser rehén de la mayoría. Creo que esta reflexión me parece que valdría la pena, digamos, aquilatar muy bien cuáles son, digamos, los riesgos de una cultura neoconstitucionalista y cuáles son los riesgos populistas o, por supuesto, contramayoritarios que en la reforma judicial están plasmados. Solo son ideas que, por supuesto, requieren un desarrollo mayor y que eventualmente, a partir de ello, seguramente trataré de escribir algunas ideas más, pero le agradezco al doctor Rafael Sánchez Vázquez la oportunidad de presentar estas ideas y de, sin duda, en su momento, seguir colaborando de manera interinstitucional. Muchas gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Omar Vázquez Sánchez. Claro, bien sustanciosa. Excelente disertación, doctor Omar Vázquez Sánchez. Solo me resta, en verdad, expresarle mi respeto, afecto, gratitud y admiración. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.